Hola, en este video quiero que revisemos algunas de las técnicas algebraicas para resolver límites interesantes, en particular pues para demostrarlos. Recuerden que cada vez que nos dan un límite, lo primero que debemos hacer es meterle valores de la función para x cercanos al punto de interés y averiguar qué le pasa a esos valores, ¿cierto? Y con eso estimamos el valor del límite. Luego, después viene la parte matemática, que es demostrarlos. Entonces, en este video nos vamos a concentrar en la parte de la demostración. Es un reto interesante, es una habilidad pues técnica importante. Consideremos, por ejemplo, este primer límite. El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado es un real. Y es un límite interesante porque cuando x tiende a 1, este x cuadrado tiende a 1, entonces el de abajo se está acercando a 0. Y, y cuando x tiende a 1, esto tiende a x cuadrado, que tiende a 1, este tiende a 2, entonces este tiende a 3, menos 3, el de arriba también tiende a 0. Entonces estamos ante uno de los límites pues que valen la pena, ¿cierto? Porque esa función no se puede evaluar en x igual a 1, entonces la pregunta interesante es ¿qué le pasa cuando x tiende a 1? Entonces, lo primero que uno debe hacer es estimar pues cuánto vale el valor de esto. Una forma de hacer esto es reconocer que lo que me están proponiendo aquí es una comparación entre dos funciones, este polinomio en el numerador y este polinomio en el denominador. Entonces vamos a mirar cómo son las gráficas de cada una y con eso vamos a poder estimar el límite. Aquí está la gráfica de tanto el numerador como el denominador. Esta azul es x2 más 2x menos 3 y la amarilla es el denominador. Entonces miren lo que me están proponiendo aquí es lo siguiente. Me están diciendo, ¿qué pasa a medida que yo tiendo a uno por la derecha o por la izquierda con la división entre el azul dividido a la amarilla? El azul dividido a la amarilla, el azul dividido a la amarilla, el azul dividido a la amarilla. Entonces ambos están yendo a cero, pero es posible que el cociente esté tendiendo a algo interesante. De hecho, nomás mirando la gráfica, yo sé que acá la azul es más grande que la amarilla, ¿cierto? Entonces, si esto da algo, debe dar un número que es mayor que uno, ¿cierto? Ahora el trabajo va a ser encontrar ese número, porque en cada uno de estos puntos, para x cercanos a uno, estoy dividiendo algo, dividido una cosa más pequeña. Entonces vamos a ver cuánto es ese número, ¿bien? Ok, entonces lo primero que uno puede ensayar y sobre todo cuando tiene funciones racionales que involucran polinomios es factorizar, ¿cierto? Entonces decía, bueno, es que este es el límite. Cuando x tiende a 1, el de arriba factoriza como x menos 1 por x más 3 y el de abajo es una diferencia de cuadrados que factoriza como x menos 1 por x más 1. Y aquí viene un paso muy importante, ¿sí? Que es el siguiente. Cuando x tiende a 1, x no es 1. X es cercano a 1, pero diferente de 1. Entonces, este cociente, esta parte de esta fracción es exactamente igual a 1 y puedo, como dice uno, cancelar esos dos. Ojo, eso se puede hacer precisamente porque x no es igual a 1, sino que tiende a 1. Entonces, esta expresión para todos los x que me interesan va a ser exactamente igual a x más 3 sobre x más 1. ¿Sí? Y ahí ya no hay ningún problema. Cuando x tiende a 1, el de arriba tiende a 4 y el de arriba tiende a 2. Entonces este límite, el de arriba tiende a 4 y este límite vale 2. Es decir, que lo que encontramos es que esta función, cuando llegan aquí, la azul es la doble de la amarilla. Ambas se van para cero, pero el numerador es dos veces más grande que el denominador. Eso lo podemos descubrir así, escribir así. Básicamente, este límite nos enseñó que x cuadrado más 2x menos 3 es aproximadamente igual a dos veces x cuadrado menos 1 para x cercanos a 1. Consideremos ahora un ejemplo un poquito diferente, utilizando funciones trigonométricas. Nos preguntan por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre seno de x. Otra vez un límite interesante. Cuando x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, 1 menos eso va a tender a 0 y seno de x tiende a 0. Es decir, estamos ante otra vez una función que no se puede evaluar en x igual a 0 y nos queda entonces la pregunta que es ¿a qué tienden sus valores cuando x se aproxima a 0?
Y de nuevo nos invita a comparar mediante una fracción el comportamiento de dos funciones que se aproximan a cero, esta y esta. Aquí están graficadas. En azul tengo el numerador y en amarillo el denominador seno de x. Lo que nos están proponiendo ahí es, ¿qué pasa cuando x tiende a cero con la fracción azul sobre amarilla, azul sobre amarilla? Entonces miren que viendo la gráfica tenemos una situación muy diferente a la que teníamos acá, ¿cierto? Aquí la función del denominador se pega al eje x y es muchísimo más cercana a cero que la amarilla, ¿sí? Entonces aquí podemos esperar, y ustedes pueden verificar eso con calculadora, que un estimativo para este límite es cero. Entonces vamos a demostrar que de hecho es igual a cero. Bien, para demostrar que es igual a cero, pues ahí no hay nada que factorizar, y lo único que podemos hacer es utilizar los dos límites notables que sabemos sobre las funciones trigonométricas, que son que el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x vale 1 y que el límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x sobre x vale cero. Esos dos límites, que otra vez son dos límites interesantes, nos dicen cómo se comportan las funciones seno y coseno para x cercanos a cero, y por eso son muy relevantes pues, para responder esta pregunta. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Básicamente, uno lo que debe intentar es manipular esta expresión hasta que le aparezcan cosas conocidas y donde el límite ya se puede evaluar, así como lo hicimos acá. Utilizamos el álgebra para manipular, aquí vamos a utilizar pues la creatividad o lo que se nos ocurra para manipular esta expresión. Entonces empecemos con escribamos límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x sobre seno de x. Si yo quiero que me aparezcan estas dos cosas, por ejemplo, entonces voy a partir eso así. Límite cuando x tiende a cero de 1 menos coseno de x. Y aquí voy a poner el seno de x. Pero como yo lo que sé es cuánto vale 1 menos coseno de x sobre x, para x cercana a 0, voy a dividir aquí por una x, pero si dividir por una x, debo multiplicar por una x para que me queden las expresiones equivalentes. ¿Sí? Esto claramente es igual a esto, pero aquí ya aparece una cara familiar y otra más o menos familiar, ¿cierto? Ahora, para yo convertir esto en algo que ya me es absolutamente familiar, lo que puedo hacer es que lo puedo expresar como una división de la siguiente manera. Entonces me queda 1 menos coseno de x sobre x, y en el denominador completo escribo seno de x sobre x. Entonces, claramente esto es lo mismo que esto, es una reescritura, y esto es una reescritura de esto. Pero ¿cuál es la ventaja? Que en esta reescritura ya es evidente cuánto vale el límite, porque cuando x tiende a 0, este ya sé que tiende a 0, y el de abajo tiende a 1, entonces este límite vale 0, como habíamos estimado. Por último, miremos este límite, un límite un poco diferente, ahora involucrando raíces cuadradas. Nos pregunta por el límite cuando x tiende a 0 de 4 veces raíz cuadrada de 4 más x menos 8 dividido x. Otra vez, inmediatamente me doy cuenta que es un límite interesante porque cuando x tiende a 0, este de abajo tiende a 0, entonces aquí hay algo que está pasando pues. Lo de arriba, cuando x tiende a 0, este tiende a 4, raíz de 4 es 2, entonces esta raíz tiende a 2, si lo multiplico por 4 va a ser un número muy cercano a 8, menos 8, el de arriba se va para 0. Entonces ambos se van para 0, otra vez estamos ante un límite interesante que nos invita a comparar los tamaños de dos funciones que se acercan a 0 mediante una fracción. Aquí están las dos funciones graficadas. En azul está el numerador, en amarillo está el denominador. ¿Qué observamos? Lo que nos están proponiendo es, para x cercanos a 0, divida esas dos funciones. Pero miren que incluso ante la resolución de esta gráfica, por acá, esas dos funciones son indistinguibles. Entonces lo que yo estoy haciendo es dividiendo una cosa, divido básicamente ella misma, ¿cierto? Este límite de la gráfica es claro que debe dar 1. Bien, para demostrar este límite, pues ahí no hay polinomios, entonces no hay nada que factorizar, o no hay nada evidente factorizable ahí, tampoco hay funciones trigonométricas, sino lo que hay son unas raíces. Hay una técnica que nos permite reescribir expresiones con raíces de manera distinta y que la podemos utilizar para evaluar límites. Se llama la racionalización. ¿Cuál es la idea?
La idea es multiplicar acá por algo que nos haga desaparecer esta raíz del numerador. Bien, entonces primero hagamos una limpieza aquí. Voy a sacar el factor común 4 y escribir que es el límite cuando x tiende a 0 de 4 que multiplica a raíz de 4 más x menos 2 y esta parte dividido x. Bien, la racionalización consiste en buscar un factor que me desaparezca las raíces acá. Aquí puedo utilizar, pues, por ejemplo, la diferencia de cuadrados para darme cuenta que si yo multiplico por esta misma expresión, pero con un más, aquí las raíces se me desaparecen. Miren, mira. Escribamos esto como igual al límite cuando x tiende a 0 de 4, raíz de 4 más x menos 2, y a eso lo multiplico por lo que llamamos el conjugado, es raíz de 4 más x más 2. En el denominador me queda la x que había y multiplicada por lo que multipliqué arriba, ¿cierto? Yo no puedo simplemente multiplicar el denominador, sino que tengo que multiplicar también el denominador. Bien, y ahora lo que pasa ahí es que estas dos raíces del denominador se me combinan y por la fórmula de la diferencia de cuadrados, esto me queda como el límite cuando x tiende a 4 de 4 y acá me queda el primero al cuadrado, que es esto sin raíz, 4 más x, menos el segundo al cuadrado, que es 4, dividido x veces raíz de 4 más x más 2. Bien, sigamos operando. El límite cuando x tiende a 0 de 4, estos 4 se me cancelan y me queda aquí un x sobre x que multiplica a raíz de 4 más x más 2. Y aquí de nuevo pasa algo muy importante, que es, como x es cercano a 0, no igual a 0, sino cercano a 0, esta x sobre x da exactamente igual a 1. Y este límite me queda entonces el límite cuando x tiende a 0 de 4 dividido raíz de 4 más x más 2. Entonces ahí lo que he hecho es básicamente reescribir la función original, manipularla hasta escribirla en una función, en una nueva función que es igual a esta original para los x diferentes de 0, que son finalmente pues los que me interesan. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Este tiende a 4, entonces raíz de eso tiende a 2, más 2, otro 2, me da 4, 4 sobre 4. Este límite es exactamente igual a 1, como habíamos predicho. Entonces podemos quitar esta interrogación de acá. De nuevo, lo importante, ¿qué aprendimos con este límite? Aprendimos algo que se evidencia aquí de una vez en esta gráfica, ¿cierto? Dice que estas dos funciones son esencialmente iguales para x cercanos a 0. Es decir, yo aquí desde acá puedo escribir una cosa interesante que es una fórmula aproximada para esta función. Porque ¿qué dice? Dice que esto, 4 más x menos 8, es aproximadamente igual a x para x cercanos a 0.